Entonces vamos a hablar un poco del efecto del vino nuevo y la importancia de los odres nuevos para que el vino no se pierda y tampoco los odres. Vamos a abrir un pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, que nos habla de ese proceso del vino de fermentarse, porque el vino apenas comienza a fermentarse, sus gases producen que el odre, como era un odre de cuero, se expandiera. Entonces hoy vamos a hablar de el crecimiento del vino nuevo, o el crecimiento de Dios por su palabra en medio de su pueblo. Y la importancia de que nosotros podamos ser vinos nuevos de tal manera que ese crecimiento corresponda a nuestra realidad como cuerpo de Cristo. Amén. Entonces dice aquí Pablo en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el odre tiene que ser un odre nuevo para que él pueda crecer. El odre tiene que ser un odre flexible para que él pueda soportar el efecto del vino nuevo. Ahora Pablo nos dice que ese crecimiento es un crecimiento de Dios. Por un lado nosotros encontramos que la Escritura nos muestra que hay un crecimiento de Dios, pero también esta epístola nos muestra que hay un crecimiento falso. ¿Cómo podemos ver cuando la iglesia está creciendo bíblicamente, sanamente, espiritualmente, y cuando podemos ver que la iglesia está creciendo de otra manera? Es muy fácil determinarlo. ¿Qué hace que la iglesia crezca? En este caso, el buen ejemplo es que la iglesia crece no por algo en sí misma, sino por algo que Dios produce a través del vino. Ahora, hay crecimiento como el que Pablo mismo nos dice ahí en 1 Corintios, que es cuando el pan es leudado, ¿sí? La levadura también produce crecimiento, pero es un crecimiento que es una figura negativa. Entonces, a veces nosotros podemos tener el contenido y mezclarlo con ciertas cosas que hacen que el pan crezca. Pero es un crecimiento peligroso, falso y que muchas veces caracteriza la apostasía. Si usted estudia segunda de Pedro, si usted estudia la epístola de Judas, si usted estudia las palabras de Pablo a Timoteo, usted se va a dar cuenta que una de las características de los falsos maestros es que muchos seguirán sus disoluciones. O sea, a veces la falsa enseñanza tiene la característica de que crece rápidamente, pero con un olor extraño, ¿sí? Por ejemplo, dice 1 de Timoteo y 2 de Timoteo, Pablo diciéndole a Timoteo que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Y Pablo le dice a Timoteo, por eso tú tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y le explica por qué. Le explica porque llegará un momento donde los creyentes o las personas tendrán comezón de oír la palabra. Entonces se amontonarán falsos maestros que hablarán según sus disoluciones. ¿Qué quiere decir eso? Llegará un momento que la iglesia no va a querer el vino nuevo, pero va a haber un montón de falsos maestros que enseñarán a la iglesia aquellos deseos carnales que la iglesia quiere oír. Entonces, si la iglesia quiere prosperidad, se predica prosperidad. Si la iglesia quiere éxito, se predica éxito. Si la iglesia aspira y desea cosas carnales, entonces se le predican cosas carnales y temporales. Y cuando usted abre las puertas de un lugar y le ofrece a la persona lo que sus deseos carnales quieren oír, entonces ese lugar se llena de gente, pero la gente ni se arrepiente, ni conoce a Cristo, ni se está santificando, ni se está preparando para la gloria. Simplemente están torciendo el evangelio para satisfacer sus deseos egoístas, y eso prospera bastante. Eso es levadura en la masa. Un poco de levadura hace que una iglesia o un pan crezca tanto, pero es un crecimiento que cuando usted coge, usted se da cuenta que es solo aire. No está Cristo, no está su palabra, no está el arrepentimiento, no está la fe genuina, no está la santidad, no está el amor, no está la comunión. ¿Usted ha visto eso? Hermanos, hay lugares donde el pastor coge la doctrina, la teología de la prosperidad y en 2 años tiene 2,000 personas.
engañadas, codiciosas, superficiales, que están pervirtiendo el evangelio. Ahora, hay un crecimiento que es verdadero, santo de Dios, hermano. Que es como dice Pablo, hay un crecimiento que produce Dios, que está relacionado al vino nuevo. ¿Sí? El otro es levadura. Este que hace es la misma vida, el mismo poder de la palabra, el que va generando algo en la iglesia. Y Pablo dice aquí algo muy interesante. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Aquí Pablo muestra dos aspectos de un crecimiento genuino. Por un lado, el crecimiento genuino nunca es apartado de Dios. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios, es la vida del Espíritu Santo, es el poder sobrenatural de la gracia divina la que lleva a un verdadero crecimiento en la iglesia. Pero eso no anula nuestra responsabilidad, porque el mismo Pablo dice, yo planté y Apolo regó. Y gracias a eso y a la gracia de Dios hubo un crecimiento divino. Ayer hablábamos el ejemplo de Pablo en el ministerio de la iglesia a los Corintios. Ustedes recuerdan, eso está ahí en Hechos capítulo 18, lo leíamos ayer. Podemos mirar unos aspectos para entender ese yo planté y Apolos regó. Porque también a veces tenemos la idea falsa de que el crecimiento es algo que Dios hace, pero no involucra nuestra responsabilidad. Por un lado Pablo trabaja y Apolos también, y por otro lado Dios da crecimiento. Por un lado es nuestra parte, por otro lado también es Dios con nosotros y nosotros con Él. ¿Sí? Pablo tal vez llega a una de las ciudades más importantes de su época. Hay algunos estudiosos que dicen que los dos centros más importantes que pisó Pablo en su ministerio fue la iglesia de Éfeso y la iglesia de Corintio. Estas dos ciudades eran extremadamente importantes en su época. Corintio quedaba ubicada en un sector donde era el tránsito comercial de la religión. Era sumamente importante. Había abundancia de escuelas de filosofía, había abundancia de idolatría. La idolatría estaba ligada a una perversión inmoral ligada a la idolatría falsa. La prostitución en la ciudad era algo terrible y se conocía como el centro internacional de la homosexualidad. Una ciudad terrible, ¿no? ¿Quién va a estar y quién va a querer estar en una ciudad así? Pero Dios escogió esta ciudad para que Pablo hiciera una obra bien interesante. Y dice Pablo, yo planté. Entonces vamos a ver qué es eso de yo planté. Ayer lo leíamos en el capítulo 18, en el verso 4, cuando Pablo llega ahí, dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. O sea que nosotros deseamos que el vino crezca. Pero hermanos, para que el vino o la palabra crezca necesita ser predicado. Necesita ser predicado constantemente, insistentemente, fielmente, fervorosamente. Nosotros no podemos esperar que las personas se conviertan si no estamos predicando el evangelio. Pablo dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? La predicación y la salvación de los hombres está ligada. Dios quiso salvar a los hombres por la locura de la predicación. Y si queremos que la palabra crezca, necesitamos predicarla. A tiempo y fuera de tiempo. Y eso no es solo para los hermanos que llevan el ministerio en la iglesia. Usted en su trabajo, usted en su familia, usted en su universidad, usted en donde Dios lo ha puesto para que sea luz y sal de este mundo. Y muchos de los que hemos conocido a Cristo lo hemos conocido por un compañero de trabajo, por una mamá que nos predicaba, por un familiar que nos visitaba. Necesitamos predicar la palabra. Nosotros a veces pasamos más tiempo criticando a los falsos predicadores que abundan hoy en día, pero aquellos que conocemos la verdad no la estamos predicando. Para que el vino nuevo tenga efecto, debe ser predicado constantemente. Dice ahí en el 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, mire esta frase, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra.
testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. O sea, nosotros debemos entregarnos porque como decíamos ayer, si este mensaje es el más precioso, si este es el mensaje más glorioso, si este es el mensaje de los mensajes, tenemos que hacerlo oír y tenemos que entregarnos por completo a eso. Amén. Esa es la única manera que el vino, hermano, prospere en medio nuestro. ¿Saben cuál es una de las características de la debilidad espiritual? O una de las características de la irresponsabilidad y del enfriamiento espiritual: dejar de hacer las cosas que debemos hacer. Una vez dejamos de predicar, de una manera misteriosa perdemos esa novedad de vida. De una manera misteriosa perdemos esa sensibilidad. De una manera misteriosa perdemos esa sensibilidad a las cosas espirituales. Pero en la medida que nos comenzamos a levantar y comenzamos a orar y comenzamos a hacer aquellas cosas que Dios nos ha encomendado, nosotros mismos somos refrescados. ¿Cuántos de ustedes tenemos la experiencia de que estamos hasta un día desanimados y nos encontramos a alguien y por providencia vemos que Dios nos puso ahí para predicarle? Y comenzamos a predicar y el mayor beneficiado a veces no es el que está oyendo, sino el que está hablando. Porque la misma palabra, la misma vida nos va refrescando, Pero cuando comenzamos a callar, hermano, cuando comenzamos a dejar aquellas cosas que Dios nos había dicho que teníamos que hacer, comenzamos a enfriarnos, ¿cierto? Entonces, hermano, si nosotros queremos que Dios dé un crecimiento, debemos entregarnos a ciertas prácticas. Usted va a leer en el libro de Hechos, por ejemplo, que siempre el crecimiento de la iglesia tuvo unos ingredientes: oración, predicación sana de la palabra y sufrimiento. Usted va a ver que la iglesia siempre creció así: orando, predicando y sufriendo. Si nosotros queremos tener un verdadero crecimiento, necesitamos fortalecer las reuniones de oración. Necesitamos despertar a los cristianos a ayunar. Y necesitamos disponernos a predicar el evangelio. Y como eso Dios lo va a bendecir, necesitamos estar preparados para sufrir también. ¿Sí? Esos son los ingredientes principales del crecimiento de la iglesia. ¿Quieren crecer, hermanos? Amén. La Biblia nos muestra cómo podemos crecer, con el crecimiento de Dios. Entonces Pablo nos muestra que cuando nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? Dios prospera. Ayer lo leíamos en el verso más adelante. Dice ahí en el verso 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Y Dios hizo algo tremendo en esta ciudad, hermanos. Y eso nosotros deberíamos esperarlo. Si hay buen vino y hay fidelidad al buen vino, al vino nuevo, Dios va a dar crecimiento. Amén. Ahora no podemos esperar, como le decía Pablo a Timoteo. Considera esto que te voy a decir, Timoteo. El labrador, para recoger los frutos, debe ¿qué? Trabajar primero. Si no trabajamos, Dios no va a bendecir nuestro trabajo. Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo hago Dios. Entonces el vino nuevo siempre va a crecer, hermano. Pero acuérdese que no es solo el vino nuevo, sino también el odre nuevo. Vamos a ir al libro de Hechos porque yo quiero enfatizar ciertos aspectos en el trabajo del crecimiento de Dios con la iglesia, especialmente lo que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Alguien decía que el mejor tratado de crecimiento que tenemos en la escritura es el libro de Hechos. Y es verdad, hermano. Lucas está muy interesado en resaltar cómo la iglesia creció, cómo la iglesia prosperó, cómo la iglesia avanzó, cómo la iglesia triunfó contra todas las adversidades. El libro de Hechos son la narración inspirada de 30 años de caminar de la vida cristiana en la iglesia primitiva. De Jerusalén
a Roma. La iglesia creciendo hacia arriba, pero creciendo hacia los lados. La iglesia creciendo en la llenura del Espíritu, pero también creciendo en número. La iglesia creciendo en la sana doctrina, pero también creciendo en buenas obras. La iglesia venciendo el legalismo, la iglesia venciendo el fariseísmo, la iglesia venciendo el paganismo, la iglesia venciendo la idolatría, la iglesia venciendo y prosperando a través de todo el imperio romano. ¿Sí? Algo tremendo. Mire cómo lo hace así por encima. Mire cómo narra Lucas. Hechos 1, verso 15. Una iglesia que comienza con 120 miembros, dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Comienza la predicación en Pentecostés y dice ahí Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Mire lo que dice ahora Hechos 4:4. Al final, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Sí? 120, 3,000, 5,000. En Hechos 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Ya no dice cifras, sino él dice y aumentaba más y más. En Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Sí? Entonces la iglesia de Jerusalén comienza con 100 miembros, pasa a 3,000, se suman después otros 5,000, después se suman multitudes, se convierten más y ya Lucas no nos da cifras. Viene la persecución, salen los hermanos de Jerusalén, comienza a llenarse de iglesias en Judea, en Galilea, en Samaria. Y viene el capítulo 9, 10, 11, 12, 13, se convierte Pablo y ahí sí el asunto mejora. Pablo, como un gran hombre de Dios, lleva el evangelio hasta Roma, sembrando y plantando iglesias en todo el imperio. En Acaya, en Macedonia, y el evangelio crece y crece y crece. ¿Por qué, hermanos? Porque el vino nuevo es sumamente poderoso. El vino nuevo, como decía Spurgeon, la palabra de Dios es como un león. Solo necesitamos soltarlo y él hace el trabajo. Y así cuando nosotros predicamos fielmente la palabra de Dios, hace su trabajo. Nosotros debemos confiar en el poder y en la gracia de la palabra de Dios. La desconfianza de muchos en ese aspecto ha hecho que muchos usen el pragmatismo y todo tipo de métodos para el crecimiento en la iglesia. Mas el verdadero crecimiento surge de una predicación sana, bíblica y ungida por el Espíritu Santo. Amén. Entonces ahí vemos el vino creciendo. Pero yo ahora quiero hablar un poco del odre. Porque no solo era el vino. Recuerde que el odre es tan importante porque el odre es el que contiene el vino. Entonces necesitamos un vino nuevo, pero necesitamos también odres nuevos. Entonces vamos a ver ese aspecto que a veces no resaltamos de cómo la palabra va creciendo. Pero en la medida que la palabra va creciendo, la iglesia también tiene que ir creciendo en ciertos aspectos. Amén. Entonces vamos a ir a verlo. Bueno, creo que desde el capítulo 4, en el capítulo 2 lo podemos ver ya. Hechos 2, verso 44. Después de la conversión de 3,000 personas en Pentecostés. Y dice: todos los que habían creído estaban juntos. Y mira esta frase. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora se da un ejemplo más específico después en el capítulo 4 y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común.
Ahora, ya Lucas en este pasaje no nos está hablando de la cosecha, si se puede decir, sino de la manera como la iglesia en Jerusalén se conformó al crecimiento que Dios estaba dando. Y es que usted póngase a pensar, a veces nosotros quitamos un poco la grandeza de este evento. Este evento fue único tal vez en la historia de la iglesia. Vienen a Jerusalén de todas las naciones los judíos que estaban dispersos a celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y están todos en Jerusalén y había mucha gente y comienzan los discípulos a hablar en lenguas, se predica la palabra en Pentecostés y muchos se convierten. Hay un avivamiento en Jerusalén. Y todos los que vienen al avivamiento, al ver lo que Dios está haciendo, el cumplimiento de los tiempos, ellos ya no quieren regresar a sus tierras. Ellos quieren estar en el lugar donde Dios está haciendo un avivamiento. Entonces imagínense, Dios comienza a hacer algo acá y llegan multitudes y se convierten. Pero póngase a pensar, esos que vienen no tienen casa. Esos que vienen no tienen que comer. Esos que vienen son extranjeros. Y se quieren quedar porque Dios está haciendo un avivamiento en la iglesia. Y la palabra está prosperando. Entonces usted ve que la iglesia en Jerusalén, por causa de esa misma obra que Dios está haciendo, ella comienza a expandirse. ¿Sí? Porque el crecimiento trae eso. El crecimiento trae cierta responsabilidad. Y nosotros requerimos cierta capacidad espiritual para que las cosas que el Señor está haciendo no se pierdan. ¿Qué hizo la iglesia en Jerusalén? Dice ahí en el verso 44 del capítulo 2, dice, todos los que habían creído, ¿qué sucedía? Estaban juntos. Eso ya es interesante, hermano. Porque para que el odre no pierda el vino o no pierda lo que Dios está haciendo, el odre tiene que ser un odre flexible y resistente. ¿Recuerda? ¿Y qué hace que el odre se pueda volver resistente al crecimiento de Dios? El amor y la unidad. Eso ya comienza a enseñarnos algo, hermano. Cuando la iglesia crece, uno de los grandes peligros que nosotros encontramos en Jerusalén y en la iglesia de Corintio, que era el pasaje donde estábamos leyendo, son las divisiones. ¿Sí? La iglesia a veces se sectoriza. Eso es parte del viejo hombre. La iglesia a veces tiene preferencia hacia Apolos o hacia Pablo o hacia Cefas. Eso es parte del viejo hombre. ¿Qué era lo que caracterizó a Jerusalén? Amor, unidad. Hermano, ¿cómo Dios va a traer personas si nosotros no las amamos? Si nosotros no estamos dispuestos a pastorearlas, a cuidarlas, a que ellos vean a Cristo en nosotros. Mira lo que veían las personas. Estos cristianos están vendiendo todo para poder ayudar a los que están entre ellos. Tremendo, ¿no? Yo una vez fui a un lugar y los hermanos, yo veía que el Señor añadía personas y cuando volvía ya no estaban. Y volvía a ir y el Señor añadía personas y cuando volvía ya no estaban. Y yo decía, pero qué fenómeno tan extraño. Y un día hablando con los hermanos me dijo, no hermano, es que yo le pregunté, bueno, y fulano de tal y la familia tal, ¿por qué no están? No, es que no. No, pero ¿qué pasó? No, es que no. Nosotros preferimos estar pocos, porque entre más pocos, menos problemas. ¿Usted puede creer eso, hermano? La dureza de un corazón. Hermana, pero no, hermano, es que la reunión está aquí en la casa y me ensucian el piso, me ensucian el baño, y yo no estoy para eso. ¿Cuántos cristianos, hermano, que con sus bienes, con su casa, con lo que Dios le ha dado, podrían bendecir y ayudar a la iglesia? Y la iglesia poder ser beneficiada. Pero no, ellos viven para sí mismos. Ellos compran mejor carro, ellos comen mejor comida, ellos viven en mejor casa. Su abundancia es para ellos y no para Cristo.
Entonces, si nosotros hablamos de un crecimiento genuino, debe haber amor, debe haber entrega, debe haber compromiso para que la cosecha no se pierda en nuestras manos. ¿Cierto? Imagínense, yo me pongo a pensar todos los hermanos vendiendo sus heredades para poder cuidar de los que Dios había traído. Y a veces nosotros tenemos el problema que los cristianos antiguos, los que deberían estar ayudando a los otros, son los más irresponsables. Son los que menos vienen a las reuniones, son los que menos van a la reunión de oración, son los que menos participan en el dar, son los menos comprometidos. ¿Cómo Dios puede bendecir una iglesia así, hermanos? ¿Cierto? No es solo tener buena palabra o vino nuevo, hermano. La iglesia debería volverse odre nuevo. O sea, que ella tenga la capacidad, por el Espíritu, por el amor, por causa de las necesidades, de poder suplir lo que está faltando. Watchman Nee decía lo siguiente, muy sabiamente: hay cosas por las cuales la iglesia no debería orar. Entonces, por ejemplo, un ejemplo particular, nosotros hace poco teníamos un teclado que nos prestaban para la alabanza, y la persona que nos lo prestó nos lo pidió. Entonces dijimos, no, ahora nos vamos a quedar sin teclado, oremos por eso. Entonces yo me recordé lo que decía Watchman Nee. ¿Cómo así que oremos por eso? Hermanos, necesitábamos recoger para el teclado. ¿Usted cree que hay que orar cuando tal vez muchos de nosotros tenemos en nuestra cuenta bancaria y no damos? ¿Usted cree que hay que orar cuando muchos de nosotros podríamos participar de una u otra manera? No, hermano, eso muestra que el odre es viejo. Eso muestra que el odre se está secando y no hay amor. ¿Sí? Hermano, es una vergüenza ver cómo hay iglesias que tienen necesidades que muchos de sus miembros podrían suplir y no lo hacen. Son odres viejos. Y Dios no va a bendecir cuando hay ese tipo de odres. Porque Él sabe, imagínense, yo a veces me pongo a pensar, si Dios trajera 5,000 hermanos a donde yo me estoy reuniendo, eso sería un problema muy grave. No podríamos sobrellevarlo. Entonces Dios necesita tanto vino nuevo como odres nuevos. ¿Sí? Para que el asunto no se pierda. Porque hay iglesias, hermanos, que crecen, pero no están en la capacidad de soportar y se rompen. Sí. John Stott decía, la plenitud del Espíritu Santo o del vino nuevo es evidente tanto en las palabras como en los hechos. Si nosotros hemos dicho que hemos conocido el amor de Cristo, dice Juan, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no amamos a quien vemos, a nuestros hermanos? Y los vemos pasar. Muchos le hubiéramos dicho, como decía Santiago, ya recibieron, ya escucharon la palabra, vuelvan para sus naciones y que Dios les bendiga, ¿no? Pero aquí comienzan a vender y comienzan a recibirlos. Imagínense que nadie decía que las cosas eran suyas, sino que todo lo ponían al servicio del Señor. Qué interesante esa figura de Jerusalén. Eso es una obra muy particular. Yo pienso que esto no puede ser una norma, pero el principio es, en la medida que Dios hace crecer la iglesia por el mismo Espíritu debe suplir las necesidades que trae el crecimiento, como un odre nuevo. Amén. Ahora vamos a ver otro pasaje, Hechos 6, verso 1. Bueno, en el capítulo 5 tenemos persecución, tenemos otras cosas. Pero yo quiero ver otro aspecto del crecimiento. Mire, dice ahí, Hechos 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, el vino está fermentándose, entonces está creciendo. Entonces eso tiene un efecto en el odre. Mira lo que dice ahí. Como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos,
de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ahora, otro fenómeno particular era que habían judíos que eran considerados hebreos, que hablaban el arameo, que vivían seguramente en el territorio de la nación de Israel, pero habían otros que venían de la diáspora, que hablaban griego, que tenían prácticas helenistas, aunque eran judíos. Y esos eran los que habían venido y se habían convertido. Entonces, de alguna manera en la iglesia había dos tipos de cristianos: judíos, hebreos, y judíos griegos. A veces la iglesia en su crecimiento tiene esa diversidad, hermano. Que esa diversidad puede ser preciosa, pero también puede causar problemas, ¿sí? Porque de alguna manera los judíos hebreos se creían más santos que los judíos griegos. Y eran los locales, ¿sí? Entonces comenzó a haber situaciones, y a veces uno ve eso en la iglesia, a veces hay situaciones, dos bandos, el Señor tiene a unos más antiguos, llegan otros más nuevos, y comienza a haber una serie de desafíos en relación a ese empalme entre estos dos grupos, ¿sí? Y dice que comenzó a haber una murmuración. ¿Cuál era la murmuración? Como todo se ponía a los pies de los apóstoles tenían que repartir según las necesidades. Y los griegos percibieron o sintieron, o tal vez Satanás generó eso sin que existiera, de que se estaba teniendo preferencias con un grupo sobre el otro grupo. Y Pablo dice que el Señor había puesto a pastorear a los ancianos o pastores de la iglesia de Éfeso sobre todo el rebaño. No somos solo pastores de los griegos o de los hebreos, porque a veces los cristianos quieren que tengamos preferencia también sobre unos. No, hermano, Dios nos puso a pastorear a toda la grey en general. No hay algún cristiano más importante entre otros, ¿sí? A veces hay cristianos que como son más fieles son de alguna manera más preferidos por nosotros. Hay otros que son muy problemáticos, entonces mejor que los pastores del hermano Jair. Pero no, debemos aprender a cuidar ¿qué? Todo el rebaño, ¿sí? La necesidad de la iglesia. A veces uno le dice a los hermanos, va a visitar iglesia, hay problemas. Hermano, ¿cuál es el problema? No es que fulanito de tal dice tal cosa. ¿Y qué dice la iglesia? No, la iglesia está bien. Pero entonces, ¿por qué le hace cuidado a fulanito de tal? No, hermano, usted tiene que tener el buen senso de cuidar la iglesia en su generalidad. No podemos por caprichos particulares causar daño, ¿no? Y eso a veces sucede. A veces, por ejemplo, en los lugares donde sabemos cuál es la vaca gorda, ¿sí entienden eso, hermano? Entonces tenemos preferencia con la oveja más, que tiene más lana. Entonces cuidamos más a los que no tienen tanta lana, ellos pueden sentarse atrás. Nosotros les damos un lugar preferencial, una silla mejor. Eso no es de Dios, hermano. Nosotros tenemos que cuidar ¿qué? Todo el rebaño. Los cristianos que nos son agradables y los que no son agradables. Los que hablan el mismo idioma o los que hablan otro idioma. Los que tienen costumbres más judías o los que parecen más griegos. ¿Sí? Y comenzó a haber esa murmuración. Entonces, el crecimiento, ¿qué trae, hermano? Desafíos. No digamos problemas, digamos desafíos. El crecimiento hace que no solo crezca la iglesia, hace que crezcan nuestros corazones, hace que crezca nuestro amor, hace que crezca nuestra paciencia, hace que crezca nuestra misericordia hacia los demás. Entonces miren la manera como actúan los apóstoles. Dice: entonces los 12 convocaron la multitud. Hay cosas, hermanos, que con el crecimiento tienen que ser abordadas. Hay cosas que con el crecimiento la iglesia tiene que asumirlas, porque cuando no se asumen, eso es lo que genera brechas, eso es lo que genera divisiones. ¿Sí? Cuando Dios nos ha puesto a pastorear y a cuidar una iglesia, no solo predicar, a veces solo queremos estar en el púlpito. Y estar en el púlpito es una bendición.
pero también tenemos que bajar del púlpito y asumir los problemas, asumir los desafíos. ¿Sí? A veces los hermanos que están en el liderazgo de la iglesia, cuando son criticados, a veces asumen una posición muy necia, y es cerrarse a la iglesia. Cerrarse a aquellos que les están criticando, cerrarse a aquellos que a veces los están confrontando. Pero eso es un peligro, hermano, porque a veces Dios habla a través de la crítica. Alguien me decía, cuando su esposa lo esté criticando en algo, póngale cuidado, aunque esté brava. Póngale cuidado, porque a veces en la crítica hay algo de verdad y usted puede aprender. Pero a veces cuando nos critican, de una vez nos cerramos. De una vez sentimos que nos están atacando. Entonces se vuelve el pastor intocable, que nadie le puede hablar, que nadie le puede criticar, que nadie le puede opinar. Y sin darse cuenta, él está rehusando las advertencias que Dios le da a través de los hermanos. Y después por eso vienen los pecados, por eso viene el orgullo y por eso vienen las caídas. Yo vi el testimonio terrible, un hermano que creció en el ministerio mucho. Él cayó en adulterio con una joven del coro de la iglesia. Y una de las cosas que él decía era que él, lo que más le daba tristeza era tener 300 personas en el ministerio con él, que ninguna de ellas le advirtió del peligro al cual él se estaba introduciendo con esa mujer. O sea, tenía 300 personas que nadie le hablaban, porque estaba en una posición donde él se volvió intocable. Terrible, ¿no? Entonces a veces la crítica, hermano, a veces la murmuración debe ser tomada en serio, en el sentido que si nosotros no callamos las críticas y no solucionamos los problemas pequeños, se van a volver cada vez más grandes. Cosas que eran pequeñas de tratar, hermano, que no fueron tratadas bíblicamente o fueron tratadas de una manera mal, generaron muchos problemas donde Dios estaba haciendo una obra. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles, hermano? Ellos van a tomar medidas para corregir el asunto. ¿Por qué? Porque si el vino está creciendo, el odre tiene que ir creciendo para que el vino no se pierda. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? Ellos no fueron negligentes. Ellos actuaron sabia y rápidamente. Dice ahí: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. Mire el asunto, hermano. Cuando es un asunto de iglesia, que está afectando a la iglesia, que está causando malestar espiritual en la iglesia, que está trayendo murmuración en la iglesia, esos asuntos deberían a veces hablarse, deberían tratarse, claro, de una manera sabia, como lo vamos a ver acá. Entonces, ¿qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, estamos acá. Miren lo que dice este pasaje. ¿Qué fueron lo primero que hicieron los apóstoles? Alguien decía, identificar el problema. ¿Sí? Segundo, poner prioridades en medio del problema. Y tercero, solucionar el problema. Algo muy fácil, ¿no? Eso aquí se ve sencillo. Pero aquí yo pienso que Lucas no nos da los suficientes detalles para entenderlo, pero podemos sacarlos por encima. Yo pienso que para que los apóstoles hayan hablado con la multitud, ellos tuvieron que primero que todo ponerse de acuerdo, ¿cierto? ¿Cómo iban a hablar si ellos no tenían un mismo testimonio? Entonces la unidad, el pensar de la misma manera y el pensar de acuerdo a lo que dice el Señor es tan importante, hermanos, porque eso nos va a ayudar a asumir los desafíos que tenemos por delante. Segundo, ellos convocan la multitud y ellos dan una prioridad. ¿Cuál es la prioridad de ellos? No podemos dejar el ministerio de la
palabra. Entonces el crecimiento va a hacer que algunos hermanos tengan que enfocarse en algunas cosas que son principales. ¿Qué es lo principal? Si el crecimiento viene por la palabra, los que están en el ministerio de la palabra, ellos no se pueden hacer cargo de las mesas. Yo me imagino a Pedro, a Juan y todos los apóstoles reciban todas las herencias, repartan, hagan lista, repartan esto y esto. Y estos eran hombres de la palabra, ¿sí? Yo a veces tengo ese problema. Nosotros a veces estamos creciendo en una serie de cosas, pero hay cosas que no son para nosotros. Yo le digo a mi esposa y a algunos hermanos que están cerca, a mí no me hable eso de plata, de que reparta tanto, que no. Yo no siento paz con eso. Para eso no es lo mío. Yo que debo enfocarme en la palabra, eso me llamó el Señor. Entonces el crecimiento que genera, hermano, que otros hermanos sean involucrados en el ministerio. Los apóstoles no podían hacer todo, ¿cierto? Entonces el crecimiento de la iglesia, ¿qué hace? Que se abran muchas vacantes para que los cristianos que solo van el domingo a sentarse en la silla comiencen a servir. Para que los cristianos que se acostumbraron solo a escuchar buena palabra se dispongan a trabajar en algo. Para que la iglesia comience a funcionar como un cuerpo, donde los miembros son vivos y útiles y cada uno cumple un lugar y una parte. ¿Cierto? Porque a veces nos acostumbramos que es el hermano fulano y el hermano fulano. Eso no es la iglesia, hermano. La iglesia es un cuerpo. Usted ahí, donde usted está, si usted es parte del cuerpo de Cristo, usted tiene un lugar. Amén. Entonces dicen ellos, no podemos dejar la palabra y la oración por dedicarnos a otras cosas. Entonces no hay que dejar de hacer las otras cosas. Busquemos a alguien entre los hermanos que pueda cumplir esa labor, ¿sí? Entonces el crecimiento, hermano, genera que la iglesia comience a servir como cuerpo según los dones y el llamado particular del Señor a cada uno. Entonces comienzan la iglesia a percibir, no, fulano de tal puede ayudarnos, fulano de tal, fulano, y comienza a crecer ¿qué? El servicio entre los hermanos, ¿sí? Por un lado, nosotros podemos tener el pecado de querer hacer todas las cosas. Y sin darnos cuenta podemos anular a los cristianos. Y por otro lado, los cristianos en general tienen la tendencia a ser irresponsables. Entonces el Señor trata por ambos lados. Primero a los apóstoles para que ellos aprendan a delegar y también a la iglesia para que la iglesia también aprenda a asumir responsabilidades. Amén. Eso es importante, hermanos. Todos necesitamos crecer. Un día yo estaba hablando de una reunión así muy privada con algunos hermanos ahí donde yo vivo. Entonces yo comencé a contarles, no hermanos, ahora tengo que viajar a hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y solo diciéndolo yo ya estaba preocupado por todas las cosas que tenía que hacer. Entonces una de las hermanas que está conmigo en la reunión me dice, hermano, si usted tiene que hacer todo eso, ¿qué va a pasar con esto y esto? Y o sea, ella me estaba poniendo más responsabilidades. Entonces yo le dije, hermana, es que eso que ustedes me están poniendo a mí lo deberían hacer ustedes. Imagínense. Pero a veces nos acostumbramos a tener un cristianismo, hermano, tan irresponsable, ¿cierto? Que en últimas el arca la están llevando 2 o 3 y el resto solo están yendo a ocupar una silla. Eso era la vida de catolicismo, hermano. Eso era la vida de catolicismo. Nosotros tenemos una idea falsa del cristianismo. Alguien decía que la idea falsa del cristianismo es como un bus, donde el pastor es el chofer y donde los cristianos son los pasajeros que ellos suben, pagan y se sientan.
y el pastor dirige el bus. Eso no es la idea del cristianismo, hermano. La idea es que todos somos sacerdotes, todos ponemos nuestro hombro para llevar el arca. O la idea es que vamos todos en una balsa remando juntos. Amén. Y eso lo entendieron los apóstoles. Ellos no podían llevar toda la carga. Ellos tenían que aprender a delegar. Y la iglesia fue involucrada, porque ¿quién escogió a los hermanos? La iglesia. Sí. La iglesia comenzó a percibir que habían hermanos, y eso tenemos que a veces hacerlo, hermano. Hay hermanos entre nosotros que tienen que ser animados. Hay hermanos entre nosotros que tienen que ser exhortados. ¿Sí? Yo a veces le digo a los hermanos, de una manera muy amorosa: hermano, tiene que aprender a llegar temprano a la reunión. ¿Sí sabía? Hermano, sí sabía que la reunión comienza a las 9:30, pero deberíamos llegar a las 9. Servir en las cosas. Sí sabía, hermano, que necesitamos carros para esto. Sí sabía, hermano, que necesitamos hermanos para esto. Sí sabía, hermano, que se necesita para esto y para esto. Y yo lo veo muy cómodo, hermano. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Cuando la iglesia no es exhortada, no es animada o no se delega, la iglesia se acostumbra. Es como un hijo malcriado. El hijo malcriado, usted le lleva la comida a la cama, usted lo deja dormir hasta tarde, usted lo baña, usted lo viste y usted lo lleva al colegio y usted le hace las tareas. ¿Usted cree que él va a ser un hombre responsable? No, hermano. No malcría a sus hijos. Pero a veces la iglesia se vuelve así. Los levantamos, los vestimos, los bañamos, le damos la comida. ¿Sí? Hay algunos hasta sinvergüenzas. Hermano, es que estoy teniendo una situación con mi esposa, para que usted vaya a hable con ella. Es su esposa, hermano. Es que mi hijo no, es su hijo, hermano. Sí, a veces la iglesia tiene la tendencia a recargar a unos pocos mientras ella se descuida. El crecimiento necesita hombros. Si el odre no crece, el vino se pierde. Crecer en ese aspecto también es disposición al servicio. Amén. Y mire lo que sucedió. Ellos escogen los diáconos. ¿Y qué pasa en el 7? Mire este asunto. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Qué muestra este pasaje? La decisión sabia de los apóstoles hizo que Dios pudiera bendecir más la iglesia. Hizo que Dios pudiera añadir más miembros a la iglesia. Porque ahora ya no solo estaban los apóstoles. Si usted lee detalladamente el libro de Hechos, más adelante desaparecen los apóstoles. Comienza a haber otra figura, los ancianos, los diáconos. Ya no hay apóstoles. ¿Por qué? Porque la idea es que la iglesia vaya creciendo. Y esto es algo interesante. En la medida que aprendemos a tratar las situaciones, Dios bendice la iglesia. Como alguien decía, por un lado, Dios quitó la murmuración del pueblo, y por otro lado bendijo a los hermanos y los despertó para el servicio. Entonces usted ve que la iglesia en Jerusalén, al crecer, ella va creciendo en muchos aspectos importantes, como odre nuevo, para que no se pierda el vino nuevo. ¿Sí? Ahora, como un paréntesis, me parece muy interesante la historia de Esteban. Usted va a ver que ahora Lucas se centra en Esteban. Y es que parece ser que antes de esta situación, Esteban estaba entre los hermanos, pero con un bajo perfil. ¿Sí? Ese hermano que tiene dones, que tiene palabra, que tiene santidad, pero como que él está ahí apagado. Se acostumbró solo a ir a escuchar a Pedro, a Juan y a los apóstoles. Pero una vez se le da la oportunidad a Esteban de que él comience a servir en las mesas, y Esteban comienza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y se vuelve el primer mártir de la iglesia. ¿Usted ve lo interesante, hermanos? Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero un hermano que está ahí en silencio, ahí muy quieto, cuando Dios comienza a ponerle responsabilidad, él comienza a crecer. Porque eso es otra cosa, la responsabilidad nos lleva a crecer también, nos lleva a madurar. Y Esteban comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y se vuelve el primer mártir de la iglesia, ¿no?
Señor nos ayuda a descubrir los Esteban en medio nuestros, a animarlos, a empujarlos para que sean testigos de Cristo fieles. Ahora, creo que ya vamos por el tiempo. ¿Qué podemos aprender de esta situación y del crecimiento en Jerusalén? Que los apóstoles no podían descuidar aquellas cosas que fueron la base de la bendición de Dios. ¿Qué fue la base de la bendición de Dios en Jerusalén? La palabra. Nunca podemos dejar de predicar la palabra, hermano. Nunca podemos dejar de enseñar a la iglesia. Eso sería un peligro terrible. Hay veces uno ve eso. Hombres que eran ministros de la palabra, al crecer la iglesia se volvieron más administradores y empresarios que predicadores de la palabra. Y cuando creció su empresa o su negocio llamado iglesia, se fue la unción y se fue el temor. Se perdieron en el camino. Se volvieron hombres de negocios, pero descuidaron el gran libro. Y esa fue su caída espiritual. Entonces los hombres de Dios tienen que centrarse en aquello que es fundamental y que sostiene la iglesia: la oración y la predicación. ¿Qué más aprendieron? A delegar. Eso es tan importante, hermano. D.L. Moody decía lo siguiente, era una frase que él usaba mucho: es mejor poner a 10 hombres a trabajar que un hombre a hacer el trabajo de 10. Frase interesante, ¿no? Es mejor poner a 10 hombres a trabajar que una sola persona haga el trabajo de 10. Otro aspecto en este pasaje, lo decía el hermano Warren Wiersbe en su comentario de Hechos. Mira lo que él decía de esto. La iglesia apostólica no tenía miedo de hacer ajustes y cambios en su caminata, con el fin de dar cabida a la expansión del ministerio. Y uno a veces ve que la iglesia, al comenzar a crecer, genera miedos eso. Y el hermano decía que es triste que a veces los cristianos, con el miedo de los cambios, interrumpan el crecimiento y el avance de Dios en su obra. Si la iglesia va a crecer, eso va a generar cambios, eso va a generar desafíos, eso va a generar que a veces nosotros nos replanteemos hacia dónde nos está llevando Cristo y cuáles son las necesidades apremiantes. Necesitamos hombres sabios que puedan ser dirigidos por el Espíritu para suplir esas necesidades. A veces, si no se toman buenas decisiones, se destruye o se obstaculiza el crecimiento. Pero como dice ahí en el verso 6, 7, donde leíamos: y crecía la palabra del Señor y los discípulos, ¿qué? Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Cuando el vino es nuevo y el odre es nuevo, el asunto puede prosperar juntamente. Entonces, hermanos, por un lado está el aspecto del vino y por otro lado está el aspecto del odre. Dios permita que así como en Jerusalén en nuestros días, la palabra del Señor crezca, pero en la misma medida Dios permita que su iglesia crezca. En la misma medida que la palabra prospera, nosotros podamos prosperar espiritualmente. Prosperar en amor, en disposición, en servicio y en sacrificio. Así el vino no se va a desperdiciar. Y termino pues leyendo el pasaje con el que comenzamos. Mas el vino nuevo, ¿en qué? En odres nuevos. Se ha de echar. Y mire esta frase tan interesante: y lo uno y lo otro se conserva. Por un lado el vino es conservado por el odre, y por otro lado el odre conserva el vino y el vino conserva el odre. Hay una relación para que la obra de Dios no sea desparramada o desperdiciada. Dios nos haga a nosotros, hermano, odres nuevos, capaces de crecer, de asumir los desafíos que trae el crecimiento de Dios por causa del vino nuevo. Vamos a orar y vamos a dar gracias, hermanos.